Muy buenas, bienvenidos a el capítulo número 2 de esta serie que estoy subiendo para las personas que quieren incursionar en el trading. La verdad, no me gusta llamarle curso, igual de todas formas sí lo puse curso de trading. Pero bueno, capítulo número 2 de la serie para aquellas personas que quieren incursionar en el trading. Capítulo número 2 de conceptos básicos del trading. Hoy que vamos a ver soportes y resistencias. Bien, el primer capítulo, por si no lo vieron, vayan a verlo, pero hablamos de gráficos, hablamos de velas japonesas, hablamos de temporalidades y hablamos de tendencias. Hoy vamos a hablar de soportes y resistencias y sin mucha más vueltita vamos a bajar acá la cámara y nos ponemos en la pizarra que me descargué ayer para tratar de explicar las cosas. Bien, soportes y resistencias. ¿Qué es un soporte y qué es una resistencia? Bien, voy a tratar de explicarlo muy sencillo, que se entienda igual que el día de ayer, ¿ok? Nuevamente, igual, cualquier consulta que tengan, me lo comentan en los comentarios, me pueden dar en Instagram, sin ningún tipo de problema, voy a estar respondiendo todas las dudas que tengan. Hoy vamos a hablar de soportes y resistencias. Comenzamos. Bien, hice un pequeño corte, pero ya estamos acá de vuelta. Soportes y resistencias. Voy a tratar de explicarlo de manera bien sencilla para que se entienda, ¿sí? Capaz que es un poco criollo, capaz que no son conceptos tan como bien explicados, pero siento que, digo, dibujándolo van a entender qué es qué. Vamos primero con soportes. ¿Qué es un soporte? Un soporte es, como vimos ayer, el gráfico siempre se mueve, no se mueve de manera lineal, sino que se mueve con impulsos y retrocesos. ¿Qué es un soporte en el precio? En este caso, un soporte es cuando el precio viene con un impulso bajista y retrocede con un retroceso alcista, obviamente. ¿Okay? Esto sería un caso de un gráfico bajista. Bien, entonces, ¿qué es lo que se forma acá? Se forma este mínimo que es considerado como un soporte. Bien, perfecto. Vamos a marcarlo un poquito mejor. Bien, entonces, un soporte es el suelo de un mínimo que generó el precio, que es este caso que tenemos por acá. ¿Qué es lo que va a hacer este soporte? Generalmente el precio va a tender a respetar esta zona, ¿sí? El precio se puede mover de arriba para abajo durante todo un tramito, lo que sea, pero siempre va a tender a respetar, ¿sí? Esta zona de acá, este mínimo que tenemos acá, este soporte. ¿Bien? Perfecto. ¿Por ahora se entiende? De igual modo, una resistencia es un impulso alcista con un retroceso bajista, ¿sí? Lo que se conoce como un gráfico alcista. Bien, todos esos conceptos lo vimos en el primer capítulo de este pequeño curso que estoy armando. Acá es donde se forma una resistencia. Bien, simplemente con un máximo generado. Bien, esta resistencia dentro del gráfico se tiende a respetar. ¿Ok? Perfecto, sin importar qué es lo que vaya haciendo el precio. ¿Ok? Se tiende a respetar esta resistencia, ¿sí? Dentro de los gráficos siempre van a haber soportes y resistencias. De hecho, el precio generalmente tiende a moverse entre soportes y resistencias, ¿ok? Voy a pasar a dibujar para que se vaya entendiendo un poquito, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero explicar? Pero el precio siempre se va a estar moviendo entre soportes y resistencias, ¿ok? Para que se entienda un poquito más. Ahí está, perfecto, perfecto. Bien, y vamos a suponer que esto viene desde acá. Bien, entonces acá lo que tenemos es un soporte, ¿sí? Que el precio respeta y una resistencia que el precio respeta. El precio siempre se va a mover entre soportes y resistencias. ¿Tá? Obviamente, nuevamente esto explico, estos son conceptos muy básicos de trading, ¿sí? Con esto no se puede hacer trading como tal, pero sí está bueno entender estos conceptos para saber por qué el precio está haciendo tal o por qué el precio se mueve de tal manera. ¿Bien? Bien, vamos ahora a pasar a entender cuáles son los soportes y las resistencias que mayor importancia le vamos a dar. ¿Ok? Porque acá lo que tenemos, por ejemplo, es un claro ejemplo de un soporte, ¿sí? Que es un impulso con un retroceso, ¿ok? Tenemos acá claros ejemplos de resistencia, ¿sí? Que es un impulso con un retroceso, y es porque, digamos, el precio acá no lo respeta, ¿ok? Y acá tampoco lo respeta, pero estos máximos de acá sí los respeta y estos mínimos de acá sí los respeta, ¿ok? Porque el precio, obviamente, dentro del gráfico podemos marcar infinitas líneas, porque como dije recién, el precio está constantemente subiendo y bajando, ¿bien? Pero hay ciertos puntos, ¿sí? Relevantes dentro del gráfico
que son más importantes que otros. ¿Cómo? Perdón, estoy improvisando sobre la marcha. Creo que igual estamos bien. ¿Cómo vamos a identificar, digamos, correctamente cómo es un soporte y cómo es una resistencia? Con lo que vimos en el video de ayer, con las temporalidades. En el trading, ¿ok? Hay una regla no escrita, bueno, o sí escrita capaz, que cuanto mayor sea la temporalidad, más importancia le damos, ¿ok? Un gráfico semanal es más importante que un gráfico diario. Un gráfico diario es más importante que un gráfico de 4 horas. Un gráfico de 4 horas es más importante que un gráfico de 1 hora. Un gráfico de 1 hora es más importante que un gráfico de 15 minutos. Un gráfico de 15 minutos es más importante que un gráfico de 5. Un gráfico de 5 es más importante que un gráfico de 1. ¿Ok? Siempre lo que se conoce como the highest inversion leg o la pierna más grande, ¿ok? Se conoce de esa manera. Capaz que ustedes están viendo a alguien que está haciendo trading y ven esta abreviación que es highest inversion leg, ¿ok? Esto lo que es como que la pierna más larga dentro de el movimiento, ¿ok? Se conocen como piernas porque justamente el precio se mueve, digamos, similar a una pierna. No sé, ni idea. Sé que es así, pero bueno, está. Lo que importa entonces son las temporalidades mayores. Bien, lo que tenemos acá, el gráfico, como dije recién, ¿sí? Se mueve, vamos a pintar de un color, vamos a pintar de azul, ¿ok? Azul es temporalidad diaria, ¿ok? El precio se mueve para arriba, ¿sí? Se mueve para abajo, se mueve para arriba, ¿tá? Se mueve para abajo, se mueve para arriba, se mueve para abajo, ¿ok? Y todo así. Esto es en temporalidad diaria, ¿ok? Ahora voy a pasar un gráfico igual para que se entienda un poquito mejor, pero, bueno, quedó medio chueco eso. Ahora sí lo vamos a hacer un poquito mejor, pero les voy a pasar a explicar, ¿ok? Esto es en temporalidad diaria, digamos, ¿tá? ¿Qué tenemos acá? Tenemos este máximo de acá que es relevante, este mínimo de acá, déjenme extender un poquito más esto, este mínimo de acá que es relevante, ¿ok? Esto, digamos, son soportes y resistencias que se forman en gráfico diario. Bien, de igual modo, si bajamos a 4 horas, este impulso no es un impulso así, es un impulso que tiene un poquito más de retroceso, ¿tá? Bien, todo así, perfecto, en 4 horas se mueve así, el precio se va a mover siempre más rápido, digamos, ¿ok? Generando nuevamente impulsos y retrocesos más importantes. Bien, menos importantes, perdón. Entonces, ¿qué tenemos acá dentro de, lo dibujé medio al azar, digamos, ¿ok? Pero tenemos, yo qué sé, acá podemos encontrar soportes importantes, de igual modo acá podemos encontrar resistencias más importantes, ¿sí? Todo esto, acá también, otra vez, un soporte. Si se fijan, el rojo es temporalidad de 4 horas, el azul es temporalidad de 1 hora, ¿sí? Lo mismo, el precio va dejando zonas relevantes, ¿sí? Donde el precio reacciona, ¿ok? Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo donde el precio bajó, ¿sí? Después subió nuevamente, y lo volvió a respetar, ¿sí? Se forman soportes importantes. Dentro del gráfico de 4 horas, vemos que el precio respeta los soportes y las resistencias de mayores temporalidades, ¿ok? Vemos que eso, digamos, si en 1 hora el precio se movió así, ¿ok? En 4 horas vemos como el precio acá respetó este mínimo diario, ¿sí? Después también volvió a respetar este soporte que es formado como diario. De igual modo, acá tenemos un soporte alcista, ¿sí? Una resistencia, ¿sí? Que es respetada acá en este caso, de igual modo es respetada acá en este caso, ¿sí? Nuevamente, si bajamos de temporalidad y ponemos gráfico de 15 minutos, el precio se va a mover mucho más así, ¿ok? Bien, pero siempre, ¿sí? Va a tender a respetar, ¿ok? Los soportes y las resistencias de temporalidades mayores, ¿ok? Y ahora voy a pasar a un gráfico para que se entienda un poquito mejor. Pero lo importante, como digo recién, es entender, ¿sí? Que cuanto más grande es el gráfico, ¿sí? Cuanto mayor es el gráfico, mayor es la temporalidad, más importante es ese punto máximo que se formó o ese punto mínimo que se formó, digo, que se conoce como soporte y como resistencia. Vamos a un gráfico a ver si se entiende un poquito mejor. Bien, pasemos ahora a lo que es el gráfico, ¿sí? Pasemos a un ejemplo gráfico para que ustedes puedan entender un poco mejor. A ver, creo que con la explicación que di
en el whiteboard, en el pizarrón, se entendió bastante bien qué es lo que es, qué es lo que es un soporte y una resistencia, pero siempre está bueno pasar a dibujarlo. A ver, algo a entender claro es que nosotros siempre vamos a estar hablando de zonas, ¿ok? En el gráfico no existe una reacción perfecta, ¿ok? A, a una zona en específico, ¿ok? No hay un punto donde el precio vaya a bajar y subir exactamente. Siempre va a moverse por zonas, ¿ok? El gráfico no es perfecto, digamos, el movimiento del gráfico nunca es perfecto, y justamente por eso a la hora de graficar y marcar soportes y resistencias en un gráfico, lo vamos a hacer con un rectángulo, ¿ok? Vamos a estar marcando zonas. Y ahora les voy a pasar a mostrar zonas relevantes, ¿ok? Lo primero, por ejemplo, resistencia que tenemos que esto además es literalmente lo último, ¿ok? Estamos en un gráfico de SP500, literalmente esto es lo último que hizo el precio, ¿ok? En estos últimos días. Así que lo que vamos a marcar es, en un gráfico diario, como le dije, lo principal es siempre ir de más a menos, ¿ok? Gráfico diario y marcamos este máximo que tenemos acá relevante, ¿sí? Como una zona donde el precio puede testear, ¿ok? Y como vemos, el precio literalmente forma este máximo de acá, deja una, digamos, una resistencia importante y ahí el precio es cuando baja, ¿ok? Y nuevamente vuelve a subir y testea acá. Baja, vuelve a subir y testea acá, baja, testea y vuelve a subir y acá testea de vuelta y baja de vuelta, ¿sí? Todas estas zonas que tenemos acá, ¿ok? Este máximo acá, este máximo acá, estos máximos de acá, son posibles entradas en corto, ¿ok? El precio vemos que llega a esta zona de acá y baja. El precio llega a esta zona de acá y baja. Obviamente, dentro de estos movimientos, si vamos a temporalidades menores, vamos a marcar en todos los gráficos para que se entienda. Ahí está. Si vamos a temporalidades menores, por ejemplo, este temporalidad de 4 horas, vemos un poquito mejor cómo el precio nos reacciona. Algo a tener en cuenta, que creo que no lo expliqué y me gustaría explicarlo, las resistencias, digamos, de mayor valor se van las resistencias o los soportes de mayor valor siempre se van a marcar con impulsos fuertes y retrocesos fuertes, ¿ok? Vemos que acá tenemos un impulso y un retroceso y por eso marcamos este máximo de acá. Bajamos a 4 horas y vemos cómo el precio testea constantemente esta zona que habíamos marcado previamente, incluso dejando dentro de el movimiento más resistencias, ¿ok? Porque acá en 4 horas vamos a cambiar el color de esto para que se vea un poquito mejor. Vamos a poner color rojo, por ejemplo. ¿Ok? Bien. Dentro de esta resistencia tenemos otra resistencia más y ahí es cuando, digamos, el precio puede perfectamente, podemos anticipar, ¿sí? Otro movimiento más, ¿ok? Lo que tenemos acá es un impulso fuerte con un retroceso. Acá nos deja este máximo acá y vemos cómo el precio literalmente después lo testea y vuelve a bajar. ¿Ok? Esto es un ejemplo de resistencia, lo mismo, bajas de temporalidad y vas a ver más ejemplos de resistencia. Si vamos a 5 minutos, lo que observamos es un movimiento mucho más sucio, por así decirlo, ¿ok? Pero que constantemente está dejando resistencias, ¿ok? Resistencias o soportes. Acá tenemos, por ejemplo, un soporte, ¿sí? En esta zona de acá, el precio viene, se fijan, esto es un claro ejemplo de un soporte en temporalidad de 5 minutos, donde vemos cómo el precio baja hasta acá y retrocede. ¿Qué es lo que hizo acá el precio? Bajó fuerte, retrocedió fuerte, dejó este mínimo de acá, venimos para más adelante y vemos cómo acá el precio, ¿sí? Termina testeando y dejando entrada, ¿ok? Obviamente, como dije anteriormente, moví toda la mierda. Como dije anteriormente, espera, la puta madre, no sé ni dónde dejo. Moví todo. A ver, vamos a buscar. Acá está, bien. Nuevamente vemos cómo el precio además sigue testeando toda esta zona que tenemos acá. ¿Sí? De hecho, acá la respeta completamente. Vemos que este soporte es un soporte muy muy bueno. Y de igual modo tenemos acá otro soporte más, ¿sí? Que el precio más adelante termina testeando, ¿ok? Seguramente este soporte, por lo que estoy viendo, es un poco más importante que este de acá arriba. Y lo vamos a comprobar en temporalidad de 1 hora. Exactamente, ¿viste? ¿Qué tenemos acá? Y de hecho se ve claramente. Bien, acá lo que tenemos, bien, que se vio en 5 minutos, un poquito más prolijo, pero vemos acá como el precio baja fuerte y sube fuerte. Bien, generando este mínimo que tenemos acá. Vemos como en 1 hora el precio literalmente testea, sube de vuelta hacia arriba, va hacia otra nueva resistencia. Como dije previamente, el precio se mueve constantemente el precio se mueve entre soportes y resistencias, ¿sí? Vemos acá como el precio viene hasta acá, testea acá, vuelve a testear esta resistencia que se formó acá,
baja, viene hasta este soporte, bien, ahí sube hasta esta zona de acá, que forma otra resistencia más, ¿sí? Donde el precio vuelve a bajar hasta acá y testea acá y vuelve a subir acá, vuelve a bajar acá, vuelve a subir acá. El precio constantemente se está moviendo en soportes y resistencias. Obviamente hay unas más importantes que otras, ¿sí? Y vemos como el precio justamente lo que hizo acá fue testear, 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 ¿sí? Obviamente esta resistencia no se ve tan prolija como puede ser quizás esta, ¿ok? Pero si se testea más una vez, lo termina de romper, pero nuevamente va a buscar esta resistencia que tenemos acá. Incluso podemos tirarla desde más atrás y vemos que nace desde acá. Un impulso fuerte con un retroceso, testea, testea. Después y vuelve a testear acá. Incluso lo hace más adelante, ¿ok? Porque vemos como el precio acá, ahí no se ve. Vemos como el precio acá, ¿ok? Testea este mínimo de acá y vuelve a subir formando una resistencia, ¿sí? De hecho, vemos acá nuevamente para mostrar más ejemplos, ¿sí? Acá forma un máximo nuevo, otra resistencia, tiramos para atrás, vemos como el precio lo llega a testear. Sí es verdad que capaz que no da un impulso fuerte, pero sí cuando llega a este máximo acá, vemos que hace un toque, dos toques, tres toques, casi que se va para abajo y después sí vuelve a subir. ¿Hacia dónde? Hacia la resistencia de diaria que teníamos acá arriba. Recordemos siempre que cuanto más arriba, digamos, de temporalidad, más importante es, ¿ok? Bien, creo que se entendió más o menos por dónde voy. Sería eso, a ver, yo como siempre, vamos a agrandar acá la pantalla, ¿bien? Yo trato de explicar y hacer la explicación lo más sencilla posible, ¿sí? Que ustedes vean el ejemplo, que entiendan un poco más qué es lo que están viendo. Mi objetivo obviamente es que después quizás vayan a más videos de YouTube, capaz que algo más elaborado, algo que esté un poco menos improvisado, como lo que yo estoy haciendo, que estoy muy improvisado. Me veo re naranja, oh. No sé por qué, si la luz está blanca. Bueno, no sé. Cuestión, el video de soportes y resistencias finalizado, ¿sí? Los invito igual a ver más videos en YouTube. De todas formas, abajo pregúntenme lo que sea. Mañana voy a alargar el Discord, ¿sí? Para que ustedes puedan hacerme todas las preguntas que quieran, había así por haber. Nuevamente, perdón si la explicación no es la mejor. Sinceramente, son conceptos muy importantes dentro del trading que yo ahora mismo no los uso, ¿ok? Además, porque hay otra manera de ver soportes y resistencias un poco más elaborados, ¿sí? Pero bueno, esta es la base del soporte y la resistencia, ¿sí? Ya vimos, el capítulo 1, como este capítulo, son capítulos fundamentales para entender un poco por qué es lo que se mueve el precio. Yo lo que hago, lo que los invito a ustedes es a que vean más videos en YouTube sobre soportes y resistencias, a que abran un gráfico y que ustedes marquen los soportes y las resistencias que vean, ¿ok? Siempre está bueno, digamos, entender mejor, digo, haciéndolo ustedes. Abran un gráfico de una hora, ¿ok? Marquen los máximos relevantes, vean que respetan ahí, después vean que el máximo, digamos, la resistencia no es respetada, entonces termina de subir y van a un gráfico de 4 horas y ven que en realidad fue y testió otra resistencia de 4 horas, de igual modo un soporte hacia abajo. Bien, creo que más o menos se entendió, espero que sí, si no, les juro que hago otro video, ¿bien? Yo quiero que ustedes entiendan tipo todo lo que estoy mostrando, así que sin ningún tipo de problema lo puedo volver a grabar, no tengo drama con eso. Así que, nada, eso. Muchas gracias por ver, si les gustó denle me gusta, comenten abajo cualquier duda que tengan y nos vemos en el próximo capítulo que lo voy a estar subiendo mañana, vamos a hablar de chartismo. Ahí sí vamos a ver conceptos mucho mejores que estos que estuvimos viendo, ¿sí? Estos conceptos son conceptos medios básicos que apenas se usan en el mundo del trading, pero que sí son fundamentales si es que están desde cero, ¿ok? Mañana vamos a hablar de chartismo y ahí van a poder entender un poquito más de patrones y van a poder quizás operar a la hora de hacer trading, digamos. Operar, hacer trading, entender un poquito más y predecir el precio. Nada, eso. Perdón si me cuesta hablar, sí, me cuesta hablar, no soy el mejor, pero bueno. Nada, ya está, vamos a cerrar por acá. Espero que les haya gustado el video, denle me gusta, suscríbanse y nos vemos mañana.